Bien, queridos amigos, qué lindo volvernos a encontrar nuevamente en nuestra escuelita. Así que qué lindo este espacio que Dios nos ha regalado para poder crecer como predicadores. Así que bienvenidos y bienvenidas, ¿no? A cada uno de ustedes. Así que sin más, vamos a empezar nuestra reunión y le hemos pedido a Fernanda que nos guíe, ¿no? En el tiempo de orar la palabra. Gracias, Alex. Quiero que por favor todos vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, y vamos a orar hoy el texto, el versículo 14. Yo lo voy a leer en la versión NBI y te voy a pedir, Alex, si tú nos puedes ayudar leyendo en otra versión. Hoy vamos a leer dos versiones. Comienzo yo. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bien, en Reina Valera del 60, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Listo, vamos ahora a orar el texto y solo para recordar, son oraciones cortas que están relacionadas con el texto, oraciones en primera persona y es una oración abierta, entonces no concluimos en el nombre de Jesús, amén, sino que dejamos abierta la oración para que otra persona que siente en su corazón que quiera responder al texto con oración lo haga. ¿Listo? Entonces, no sé si Félix y Josué, en este caso a través del Zoom, nos pueden ayudar orando el texto. Yo lo voy a volver a leer y meditemos en el texto y Félix y Josué nos van a ayudar respondiendo en oración sobre este texto. Amén. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gracias te doy, Señor, por hacerte como uno de nosotros. Gracias por habitar en medio nuestro, por habitar en mí, Señor, con tu amor, con tu bondad. Gracias porque tu palabra habitada me transforma y me ayuda a seguir adelante. Gracias, Señor. Gracias. Te adoramos a ti, Jesús, como el Hijo unigénito del Padre. Y te adoramos a ti, Jesús, como en quien reside la gracia y la verdad. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos hablas a través de tu palabra, Señor. Gracias porque nos sigues hablando. Gracias porque estás en medio nuestro, Señor, porque tú habitas en nosotros. Te ponemos, Señor, este tiempo en tus manos. Te pedimos que nos sigas hablando, Señor, que sigas, Señor, construyendo en nuestros corazones, Señor, tu templo. Ponemos, Señor, la vida de mis hermanos en tus manos y todo lo que hoy vamos a hacer, Señor, para seguir extendiendo tu reino, para seguir extendiendo tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Muy Amén. bien. Aunque estamos en la distancia, qué lindo es aprender a predicar entre amigos, ¿no? Y una de las maneras en que los amigos nos reconocemos unos al otros es con un fuerte abrazo cada vez que nos vemos. No nos lo podemos dar presencialmente, pero ¿qué tal si desde ahí estrechamos así simbólicamente nuestros brazos y nos damos pues, ¿no? Porque uno aprende mejor en una atmósfera de afecto, ¿no? Y sabemos entonces que entre amigos se aprende mejor.
Muy bien, esta vez Eduardo ha sido asignado para traer la predicación y bueno, él tiene entre 5 a 7 minutos, así que vamos a escucharle y nuevamente, ¿no? Atentos a las preguntas que luego vamos a participar, qué nos habló Dios y al final también vamos a ver qué recomendaciones le daríamos a Eduardo para que la próxima vez que predique lo haga mejor. Entonces, con eso en el corazón, vamos a escuchar a Eduardo. Se oye el timbre de una puerta en una casa y cruza rápidamente la sala una mujer de unos 45 años, preocupada porque no sabe quién está timbrando a la puerta. Ella se llama Carmen y su sorpresa cuando abre la puerta es que encuentra a un policía. Se queda asombrada Carmen y dice, ¿qué pasó? ¿Alguien hizo algo? ¿Hice yo algo malo? El policía le dice, no, no es por usted. ¿Usted se llama Carmen Rodríguez? Le dice, sí, yo soy. Dice, ¿su esposo es Manuel? ¿Se llama Manuel? Dice, sí, es mi esposo. Señora, acompáñeme a la delegación porque su esposo está detenido. Carmen se queda totalmente asombrada. ¿Pero qué hizo? Él mismo le va a explicar. Por favor, suba al patrullero que le voy a llevar a la delegación. Van en silencio, Carmen preocupada, imaginándose lo peor. Llega a la delegación, le ve a su esposo detrás de unos barrotes. Asombrada le dice, Manuel, ¿qué hiciste? ¿Qué pasó? Manuel le dice con mucha vergüenza, con mucha tristeza, sabes, Carmen, que hace unos 3 meses, debo confesarte, me quedé sin trabajo. Esta situación de la pandemia es muy complicada, como tú sabes, pero yo tenía vergüenza de decirte. No me atrevía a decirte. Y yo salía todos los días como que iba a trabajar. Y buscaba trabajo. Pasaba horas en el parque sin saber qué hacer. Y tal fue mi desesperación que en cierto momento, para llevar comida a la casa, tuve que robar. Robé. Y por eso es que me encuentro aquí. Te pido que me perdones. Carmen se queda asombrada y dice, pero te desconozco, Manuel. Tú siempre has sido una persona honrada, honesta. ¿Cómo pudiste llegar a eso? Se queda Carmen con esa pregunta. Y la pregunta que nosotros tenemos ahora también es si realmente conocemos a las personas con las cuales vivimos. Muchos padres sienten que desconocen a sus hijos adolescentes porque comienzan a perderse las cosas en una casa y misteriosamente cada vez faltan objetos de valor. Resulta que algunos hijos han incurrido en las drogas y con asombro dicen, no conozco a mi hijo. El título de este mensaje es El Jesús que no conocemos. Hay un Jesús que no conocemos y para que lo conozcamos quisiera que leamos en Juan capítulo 1 versículo 14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. El Verbo se hizo carne. Aquí el texto habla de el Logos. Aquí la palabra, verbo y palabra son lo mismo. Significa el Logos que estaba en el principio de la creación del mundo. Leemos en el mismo texto de Juan 1, del 1 al 5. En el principio era el verbo, es decir, el Logos, la palabra, y la palabra estaba con Dios y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de él fueran hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas
no la dominaron. Es el mismo Dios del Antiguo Testamento. Es el mismo Dios que para los israelitas era un misterio lleno de fuego, lleno de relámpagos, de terremotos, temido, alejado de la humanidad, misterioso, que ahora se ha hecho hombre, se ha encarnado. Aquí el término en Juan 1:14, cuando dice carne, en el original, hay dos términos que podría haber usado Juan. No usa la palabra hombre, sino usa carne. Quisiera leer una pequeña porción para entender un poco más este escándalo que está diciendo aquí Juan. El escándalo se vuelve inadmisible si añadimos que este encarnarse lo hace en carne devaluada, sin sabor, carne no apta para banquetes, carne piltrafa, maloliente, carne pobre. Esta carne tomó residencia en nuestro vecindario. Algunos no vieron nada peculiar en lo ordinario. No esperaban nada de él. ¿Qué se puede esperar de lo ordinario? De la sola carne. Porque Jesús se hizo como nosotros, se encarnó. En contraste con las élites que ahora vemos en la pandemia, que están tratando de enriquecerse y siempre a lo largo de la historia, ha habido esta brecha que es enorme entre las grandes élites que están lejos de las necesidades de los pobres. Siempre quieren acaparar el dinero, el poder. Pero Dios en toda su gloria, en su grandeza, más bien se hizo como nosotros, caminó entre nosotros. Y por eso nos entiende, y por eso te entiende lo que estás pasando, lo que estás viviendo. Quisiera terminar con un pensamiento también sobre la belleza de Cristo y de esta encarnación que es un misterio. Nadie es más bello, profundo, comprensivo, razonable, viril y perfecto que Cristo. Pero además, y lo digo con amor entusiasta, no puede haber nada mejor, más aún, si alguien probase que Cristo no es la verdad, si se probase que la verdad está fuera de Cristo, preferiría quedarme con Cristo que con la verdad, porque Cristo es la encarnación de Dios. Que Dios les bendiga. Bien, gracias Eduardo por tan edificante palabra. ¿Qué tal si mantenemos un ratito de silencio, sabemos recordar lo que Dios nos ha hablado a través de esta reflexión? Porque el Señor ha querido que escuchemos, ¿no? Este mensaje que nos ha mostrado la belleza de Cristo, a veces una belleza no siempre reconocida, porque tomó forma humana, ¿no? Y a veces lo humano está devaluado, aún por los propios humanos, ¿no? Así que gracias por esto. Entonces, ¿qué nos habló Dios? ¿Qué nos habló Dios a cada uno de nosotros? Y esta vez vamos a pedirle a Fer que nos pueda compartir, ¿no? ¿Qué te habló Dios, Fer, a partir de esta corta reflexión? Bueno, a mí el Señor me dijo cómo Él puede identificarse conmigo, y me llegó mucho el tema del tipo de carne en la cual se encarnó Cristo, no con los mejores aspectos, digamos, de mi vida o de mi carne, sino aún con los aspectos más duros, más difíciles de mi vida. Cómo puede el Señor, y yo puedo identificarme con Cristo en ese aspecto. Eso me llegó mucho, mucho. Qué lindo, ¿no? Que en Cristo Dios sigue todavía creyendo y apostando por la humanidad al hacerse hombre, ¿no? Aún por esta humanidad con todas nuestras contradicciones. Gracias, Fer. Muy bien. Entonces, hemos aprendido que para crecer como predicadores necesitamos recibir la evaluación, añadirle valor, ¿no? Sin evaluación no hay crecimiento. Así que, Félix, ¿cómo percibimos que Eduardo realmente ha estudiado el texto, conocía el texto que ha predicado?
qué elementos en el mensaje nos dan luz en torno al conocimiento y al estudio que Eduardo ha hecho del texto. Bueno, se percibe en Eduardo claramente que profundizó el mensaje a partir de los términos, ¿no? Para que podamos nosotros percibir la riqueza del texto y a partir de la riqueza del texto regresar a esa belleza de Jesucristo que él planteó desde el inicio, ¿no? Entonces creo que esa riqueza de encontrar el significado para nuestros tiempos desde la exégesis de los términos fue la evidencia de lo que podemos percibir que Eduardo estudió. Bien, gracias. Y yo le añadiría también, ¿no? El manejo del contexto, sobre el contexto inmediato anterior, ¿no? Para poder entender el texto que ha predicado. Ese es otro dato importante. Muy bien, gracias. Josué, ¿qué aspectos de la realidad se abordó, ¿no? Desde el mensaje de Eduardo, ¿no? ¿Qué problemáticas que estamos viviendo actualmente se tocaron desde este mensaje? Creo que Eduardo señaló en dos partes, en la introducción y en el cuerpo de su predicación, la cuestión de la pandemia que estamos viviendo, ¿no? En su introducción, o en la ilustración que él usó a través de este relato, eran las disyuntivas morales o éticas frente a las cuales muchas personas se encuentran en estas circunstancias, ¿no? Falta de trabajo, empleo, dinero, lo que fuera. Y la otra, ya en el cuerpo de su sermón, también mencionó esta suerte de actitud desencarnada de las élites respecto de la realidad, poniéndolo como contraste con la actitud más bien contraria del Señor tomando la iniciativa para encarnarse, para mostrarse a nosotros mismos e invitarnos a esta comunión con Él. Entonces, en este sentido, creo que conectó bien con algo que estamos viviendo en estos días, ¿no? Bien, bien, sí, qué lindo, ¿no? Los dos extremos de la realidad, ¿no? Por lo tanto, la gente que necesita a veces, porque perdió el empleo en un acto de desesperación, tener que robar, y el otro extremo, ¿no? El de las élites, ¿no? Que casi no han sido afectados y que a veces no son tan solidarias como debieran, ¿no? Sí, extraordinario, entonces, ese enfoque, ¿no? De mi parte, bueno, en cuanto a claridad, me encantó el título, ¿no? Qué lindo un título así, el Jesús que no conocemos, ¿no? Y es cierto, el título ya nos atrapa, ¿no? Porque cuántas facetas de la vida de Jesús aún no conocemos. Y me encantó también el hecho de haber empezado con una historia de la realidad, ¿no? No hay mejor introducción que aquella que arranca con la realidad y luego de la realidad nos introduce al texto. Entonces creo que eso ha sido otro gran acierto de Eduardo, y luego los diferentes puntos los ha ido pues ilustrando, los ha ido aplicando, ¿no? De manera brillante, de manera brillante. Muy bien. Y por último, ¿qué consejo le daríamos a Eduardo si tuviera que volver a predicar este sermón para que lo haga mejor, para que lo haga mejor, ¿no? ¿Qué consejo entonces le podríamos dar? Fer, ¿se te ocurre alguno? O tal vez otro quisiera también aportar, pero si tuvieras alguno, Fer, encantada, ¿no? De poder escucharte. Tal vez el título, como tú decías, llama muchísimo la atención, el Jesús que no conocemos. Y tal vez en la conclusión, cerrar como una respuesta corta, algo más específica, que es como la respuesta a la pregunta que se plantea como título, ¿no? Entonces, no sé si llevarnos, que la audiencia se lleve algo muy claro de cuál es el Jesús que no conocemos. Tal vez una pequeña frase o algo que resuma todo y que sea como un cierre completo de la respuesta a la pregunta del título. Esto se me ocurre que podría ayudar un poquito más. Ok, bueno, siempre es comprensible cuando el tiempo es corto. A veces hacemos buenas introducciones, desarrollamos bien el cuerpo, pero a veces ya no nos da el tiempo para la conclusión, ¿no? Entonces es entendible y comprensible. De todas maneras, tenemos el desafío de tratar de llegar bien al final, ¿no? Porque siempre al final todos tendemos a correr.
Y sí, tal vez en mi caso yo diría que si se hubiera ahorrado leer un poco el contexto inmediato anterior, ¿no? Y tal vez lo hubiera dicho nada más, hubiera podido sacar un poquito más de tiempo para poder concluir mejor conforme era el aporte de Fernanda. Pero Eduardo, muy bien, hermano, muchísimas gracias. ¿Qué tal si le damos un aplauso ahí virtual a Eduardo por su buen trabajo, ¿no? Vamos a darle un aplauso ahí virtual, a unos son más virtuales, ponen ahí la manito, pero muy bien, Eduardo, muchísimas gracias. Muy buen trabajo, ¿no? Bien, entonces, ya para entrar al final de nuestra reunión, ustedes saben que siempre Langan nos regala libros y cada reunión tratamos de traer el resumen de algún libro que Langan nos haya regalado. Y en esta oportunidad, Josué va a traer el resumen del libro de Cómo enseñar a predicar, del capítulo 1, ¿no? De ese libro. Entonces vamos a escuchar el resumen de la lectura del capítulo 1. Muchas gracias. Miren, el capítulo 1 lleva por título La predicación y se concentra básicamente en 3 ideas grandes tiene este capítulo, ¿no? Tiene que ver con las bases bíblicas de la predicación, las convicciones teológicas de la predicación y tercero, la historia de la predicación. Doy un resumen breve de cada punto y algo en particular que me llamó a mí la atención, ¿no? En las bases bíblicas se hace un recorrido desde los profetas hasta el apóstol Pablo acerca de la predicación. Quisiera resaltar la idea de Pablo, el apóstol Pablo, de que la predicación es una locura, nos dice él, en contraste con la sabiduría que buscan los griegos y el poder de los judíos. En la convicción teológica, igualmente el punto que desarrolla el autor es que la predicación es una parte innegociable de toda misión y es el aspecto verbal de la misión. Entonces, ese es el punto central, la comunicación verbal de la palabra, ¿no? Y en la parte histórica, se hace un recorrido desde los padres de la iglesia hasta el mundo postmoderno de cómo ha ido funcionando la predicación como tal, ¿no? Se hace un acento, lo que me llamó la atención es justamente la parte de la posmodernidad, en donde lamentablemente predicadores, predicadoras han caído en algunas trampas del show para poder comunicar, ¿no? Entonces, eso es lo que tendría que compartirles en esta ocasión. Muy bien, gracias Josué, ¿no? Y a partir de estas lecturas, entonces siempre tratamos de ver cómo ellas nos enriquecen para seguir creciendo y mejorando como predicadores. Así que muchísimas gracias, Josué, nuevamente. Bien, vamos a asignar las responsabilidades para nuestra próxima reunión. Entonces, en la próxima reunión, quien tiene la responsabilidad de guiarnos en el tiempo de orar la palabra va a ser Félix. Félix nos va a guiar en el tiempo de orar la palabra. Quien va a predicar, esa vez va a ser Fernanda. Fernanda es la que nos tiene la responsabilidad de predicar. Y la lectura del capítulo 2 del mismo libro, entonces la va a traer Eduardo. ¿Ya? Eduardo entonces tiene la responsabilidad de traer el resumen de la lectura. Muy bien, eso sería todo. Entonces nos vemos de aquí a un mes en nuestra próxima reunión de la escuelita. Así que por favor a cuidarnos y a cuidar a otros también. Y que Dios nos bendiga a todos y a cada uno de ustedes. Entonces nuevamente, hasta la próxima, ¿eh? Chao, chao. Mucho gusto, chao, chao.